bendigo tu nombre eternamente y para siempre. Eres santo, poderoso. Gracias, mi Señor, porque siempre actúas cuando más te necesitamos, Señor. Gracias, precioso Dios, por intervenir en cada circunstancia de nuestra vida y cambiar todo a nuestro favor. Gracias, Señor. Gracias te damos, precioso Jesús. Y gracias por lo que vas a hacer. Porque creemos que tú harás algo, que tú actuarás. En el nombre de Cristo Jesús, gracias te damos, Señor. Te alabamos, te honramos y te bendecimos. Gracias, Espíritu de Dios. Amén y amén. Toda la gloria y la honra es para ti, Señor. Gracias te damos, Jesús. Hoy hay una palabra poderosa para nosotros en esta noche. Quiero que por favor abramos nuestras Biblias. Vamos a leer dos pasajes en dos libros diferentes. El primero es el libro de Marcos, capítulo 11. Marcos capítulo 11, en el versículo 23 en adelante. Y el otro pasaje es Mateo 18, pero vamos a leer primero el libro de Marcos. Marcos capítulo 11, versículo 23 al 24. Y dice así: porque de cierto os digo, que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Amén y amén. Quiero que vayamos al Evangelio de Mateo capítulo 18. Y vamos a leer solamente el versículo 19. Mateo 18, 19 dice así: otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Voy a leer el 20, porque donde están todos otros congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Amén y amén. Estos pasajes que son muy conocidos por ustedes, quizás lo han escuchado, pero hoy quiero entrar un poco más el por qué Jesús dijo estos pasajes, por qué nos insta a orar y por qué es importante la oración. Pueden tomar asiento. En la vida nosotros nunca quisiéramos que pasaran pruebas, ni nuestras familias, ni tampoco nosotros pasar por ninguna aflicción, pasar por ninguna necesidad, ni siquiera vivir momentos de tristeza o de tormentos o de cosas difíciles que pudieran rodear o afectar nuestras vidas y nuestras familias. Y es algo que siempre ha estado en nosotros, el tratar de evitar todas esas cosas. Hacemos todo lo posible para que no lleguen, trabajamos fuertemente, nos esforzamos, nos cuidamos, ponemos miles de cosas en obra para evitar que nos alcancen quizás las adversidades, las cosas difíciles. Pero hay algo que es muy importante y es ciertísimo, es que por más que querramos evitar las cosas, en algún momento va a llegar una prueba, quizás un momento difícil, una aflicción, algo que nos vaya a afectar en nuestras vidas. Y esto es algo que quiero que tengamos presente, y es inevitable que nosotros pasemos por aflicciones. Por más que quisiéramos evitarlas, van a llegar. Pero hay algo que quiero anunciarles, es la buena noticia que Jesús nos dio, y es que nos dijo: en el mundo tendréis aflicción,
pero confiad porque yo he vencido al mundo. Jesús nos dijo que en el mundo íbamos a pasar por aflicciones, pero que confiáramos, que tuviéramos paz, que estuviéramos tranquilos, porque a pesar de que vinieran todas las cosas que nunca quisiéramos que vinieran, estuviéramos tranquilos porque Él ya venció y juntamente con Él somos más que vencedores y vamos a vencer, vamos a conquistar y vamos a salir de cualquier circunstancia adversa que pueda llegar a nuestras vidas. Amén. Esta es la gran promesa que nos da el Señor en las cosas que nosotros vivimos quizás a diario o en cada etapa de nuestra vida. Y es algo que nosotros, a pesar que estemos con Dios, a pesar que le busquemos, en algún momento pueden que lleguen esas dificultades, pero sabemos que ese Dios a quien seguimos es el que nos va a ayudar, el que nos va a librar, el que nos va a sacar de la dificultad y nos va a dar la gran victoria que necesitemos en ese momento. Amén. Una de las cosas que he visto que suceden es que todas las pruebas son parte de nuestra vida, son parte. No es que son cosas aisladas o cosas que por supuesto pasaran y que son inevitables, que Dios no quiera que nosotros pasáramos por ellas. Sabemos que tenemos un Dios que siempre nos va a ayudar y que siempre va a estar en todo momento, porque Él es el que tiene la respuesta para todas las cosas que suceden en nuestras vidas. Amén. Pero también he visto algo, y es algo que he visto en momentos difíciles que he pasado, en momentos de dificultad que he vivido, y es que en cada una de esas cosas que pasamos difíciles, es ahí donde conocemos más el poder de Dios. Es cuando vemos cómo Dios pelea por nosotros, es como vemos cómo Dios actúa, pero es también como vemos cómo Dios cambia todo a nuestro favor. Y lo mejor de todo es que no solamente Él nos ayuda a salir de la dificultad, sino que por medio de lo que Él hace en nosotros, los demás ven y creen en ese Dios a quien nosotros seguimos, a quien nosotros adoramos y en quien nosotros confiamos. Por eso, aunque vengan las aflicciones, aún Dios se toma de ello para exaltar su nombre, para que nosotros también seamos honrados y para que el mundo conozca que hay un Dios que está con nosotros y que a pesar que vengan las dificultades, Él está ahí para ayudarnos en todo y darnos siempre la victoria. Amén. Aunque esas cosas son inevitables, sabemos que Dios va a estar con nosotros. No sé si ustedes lo saben o se dieron cuenta hace 2 semanas atrás, una semana atrás, las pruebas que llegaron a la familia. Llegaron de sorpresa, sin previo aviso, llegaron momentos de dificultad, de turbulencia que quizás no esperábamos que tuviéramos o no quisiera que nunca pasaran, pero llegaron. No sé si ustedes saben lo que vivió el señor Marciano, que es uno de los integrantes de la familia Zúñiga, y lo que vivió también mi cuñada, que fueron momentos difíciles de angustia en el momento en que se presentó la prueba. Los médicos dictaban o dictaminaban que era muy complicada la situación, que quizás era muy difícil poder ver un cambio. Todos estos diagnósticos negativos llegaron a trastornar la paz que había en la familia. Quizás llegaron amenazas quizás de muerte para lo que estaba pasando, y a pesar de todo lo que estaba viviendo, que había aflicción y todo lo que se estaba presentando, nosotros pudimos ver cómo Dios actuó a nuestro favor, cómo Dios cambió las circunstancias y cómo Dios trajo la respuesta que estábamos esperando.
podríamos decir, Señor, pero hubieras evitado que nunca pasara. Pero como les digo, aunque vengan esas aflicciones, Dios muestra su poder a favor de los que le aman, para que no solamente conozcamos cuán grandes y poderosos son las obras de nuestro Dios a nuestro favor, sino también para que los que están alrededor nuestro conozcan que ese Dios a quien seguimos está vivo y está por nosotros. Amén. Por eso hoy podemos dar gloria y honra a Dios por las misericordias que fueron extendidas a nuestro favor y cómo nos dio las grandes victorias que hoy estamos presenciando, hoy estamos viendo. Amén. Algo que quiero mencionarles, y es: todo lo bueno, todo lo perfecto viene del Padre de las luces. Todo lo que viene bueno y lo que necesitamos siempre proviene de Dios, quien es el que nos da lo mejor para nosotros, sus hijos. Todo lo bueno que hemos estado presenciando en la familia es porque Dios lo hizo, no por nuestros propios méritos, no porque nosotros lo mereciéramos quizás, sino porque Dios es bueno y porque Él extiende su misericordia, y Él es el que hace todo de bendición para nosotros. Por eso todo lo que vemos, todo lo que palpamos, todo lo que podamos presenciar de bueno proviene de nuestro Dios. Pero la pregunta es, si sabemos que Dios es el único que da todo lo bueno, lo que necesitamos, lo que realmente necesitan nuestras vidas, ¿cómo hacemos para que eso bueno llegue a nosotros? ¿Cómo hacemos para que Él intervenga y podamos salir de la prueba y venga algo diferente para nuestras vidas, para la familia, para las circunstancias que estamos viviendo? ¿Cómo hacemos para que Dios actúe en nuestro favor? Porque aunque pasamos por las pruebas, sabemos que al final Dios va a hacer algo. Pero en el momento en que vemos el milagro, ¿qué debemos hacer? ¿Qué es lo que nos compete a nosotros hacer para que Dios haga algo? Y no es que nosotros tengamos que hacer algo para que Dios extienda su poder, porque quizás esté condicionado por lo que hagamos nosotros. No, lo que quiero hacer o lo que quiero enseñar hoy es que Dios nos dio las instrucciones que necesitamos nosotros aplicar mientras pasamos las dificultades, para que podamos ver el milagro de parte de Dios. Y fue Dios mismo el que lo instituyó, el que nos da las instrucciones, el que nos dice cómo poder hacer o qué es lo que debemos hacer nosotros aquí en la tierra para poder ver lo bueno que proviene de nuestro Dios. En la Biblia muchas veces resalta la importancia de orar y no desmayar. Y hoy quiero que aprendamos algo. Yo sé que sabemos que tenemos que orar. Sabemos que Dios mismo nos dijo que debíamos orar. Pero creo que hoy en día no sabemos la importancia y la eficacia que tiene el orar a Dios, el clamar a Dios, para que podamos ver cambios en nuestras vidas, en las cosas que queremos, en las cosas que necesitamos. Porque si bien todos sabemos que debemos orar para que Dios responda, pero todavía no hemos aprendido muy bien la importancia de esa arma poderosa que Dios nos ha dado, nos ha dejado para que nosotros podamos ver los cambios que necesitamos. Eso es lo que yo quiero que aprendamos hoy. En el pasaje de Marcos se nos dice que todo lo que pidamos orando, creed que lo vamos a recibir y va a llegar. Todo lo que nosotros pidamos al Señor, si lo creemos, lo vamos a recibir. Jesús les estaba enseñando esta gran importancia de la oración, porque ellos habían visto un milagro, y era que Jesús había maldecido la higuera, y esa higuera se había secado.
Entonces ellos estaban asombrados por lo que habían visto. Y Jesús les dijo: no se asombren, porque ustedes le pueden decir a esta montaña: quítese y váyase a un lugar, y eso es lo que va a suceder. Y ahí es donde concluye diciendo: porque todo lo que pidan a Dios, orando, creer que lo van a recibir y va a llegar. Ahí el Señor Jesús les estaba dando la clave para los discípulos de tener todo lo que necesitaban en esta tierra. Y es: clamen al Señor, oren y crean, porque lo van a recibir de parte de Dios. Y algo que quiero antes de empezar a explicar esto es: muchas veces escuchamos o hemos visto o lo hemos leído quizás en algunas partes, y es que pensamos que Dios no escucha nuestras oraciones. Anteponemos quizás nuestras cosas que hacemos, anteponemos quizás nuestras faltas, anteponemos quizás como que nos sentimos indignos de pedir a Dios algo, y pensamos que Dios no nos va a escuchar, o pensamos que Dios no quiere hacer el milagro. Y algo que quiero dejarles muy claro: Dios quiere hacer milagros. Eso fue lo que dice, o es lo que dice la Biblia: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Él siempre quiere, Él está dispuesto, Él está ya listo para darnos lo que necesitamos. Pero para poder acceder a todas las cosas que Dios quiere, el Señor nos dijo: la llave para poder acceder es por medio de la oración. Y es ahí donde quiero entrar. La oración es muy vital, y es el por qué nosotros quizás no estamos viendo los milagros que necesitamos ver. Jesús dijo: oren y clamen, y es la única forma que ustedes van a recibir. Créanlo, pero pídanlo y crean juntamente, y así lo van a recibir. Cuando vienen las pruebas, las dificultades, lo último que hacemos es orar y clamar, porque empezamos a hacer todo lo necesario por nuestras propias fuerzas para poder solucionar lo que estamos presenciando. Quizás las preocupaciones, quizás las angustias están abrumando nuestras vidas, y nos pasamos pensando en todas las posibles soluciones que podríamos hacer para poder tenerlas, pero dejamos para último en lo más importante que el Señor nos dijo, y es: clamen y oren, que es de la única forma en que van a recibir. Esto lo sabía muy bien Bartimeo. Jesús iba pasando por allí, cerca donde estaba Bartimeo. Bartimeo era ciego, pero también era un hombre que estaba viviendo en la calle. No tenía absolutamente nada ni nadie. Y lo peor de todo es que en ese entonces a esas personas eran como las menospreciadas de la multitud. Nadie se preocupaba por ellas. Pero iba pasando Jesús, y Bartimeo supo que Jesús estaba ahí. Y lo que hace Bartimeo es que empieza a clamar y a gritar y a decirle: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y aunque los discípulos y las personas que estaban allí le trataban de que se callasen, que no siguiera gritando, él aún seguía insistiendo, clamando al Señor, diciéndole: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Bartimeo sabía que era la oportunidad que él tenía para poder recibir el milagro que tanto necesitaba. Él era ciego, pero él sabía que andaba por allí el único que tenía la posibilidad y la capacidad para darle el milagro que él quería que tuviera. Siguió clamando hasta el punto que hizo detener a Jesús en el camino, y lo manda a llamar y le dice: ¿qué quieres que haga por ti? Este hombre le dice que recobre la vista, y de inmediato recobró la vista. Y dice la Biblia, después de esto le seguía en el camino. A este hombre le cambió la vida en un solo instante. Pero si nos ponemos a pensar, Jesús iba pasando, pero la Biblia nunca dice que él se acercó a Bartimeo. Jesús quería
provocar que él tuviera esa valentía de empezar a orar y a clamar para recibir el milagro. Jesús iba pasando y se iba, y si este hombre no clama, no hubiera recibido su milagro. Y no es que Dios no quisiera sanarlo, lo que pasa es que quería dejarle una enseñanza a él y a todos nosotros, y es que necesitaba clamar y orar para recibir el milagro. Y aunque los que estaban alrededor se oponían, a él no le importó, sino que él estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para recibir su milagro. Y al final recibió lo que tanto necesitaba. Al final su vida cambió por completo, porque él clamó y fue respondida su oración. Y esto es lo que Dios quiere enseñarnos. En esos momentos que estamos viviendo la prueba, la dificultad, debemos ser como Bartimeo, clamar y clamar hasta que Dios actúe a nuestro favor. Y lo vuelvo a repetir, no es que Dios no quiera hacerlo. Lo que está esperando es que usemos la llave que Él nos dio para poder abrir las ventanas de los cielos, para poder acceder a las cosas buenas que solamente Dios da. Es lo que necesitamos hacer. Es lo que Dios está esperando que hagamos. No tenemos que hacer absolutamente nada más. Es solamente clamar y creer que lo que estamos pidiendo lo vamos a recibir. Pero hay algo importante que hizo Bartimeo, y es persistió. Porque la primera vez que clamó parece que no sucedió nada. Pero él siguió clamando y siguió clamando hasta que hizo detener a Jesús para que se presentara delante de él y le diera el milagro que tanto esperaba. Es lo que Dios está esperando también. Cuando clamamos, muchas veces al no ver el milagro desfallecemos, o en muchas ocasiones hasta nos enojamos con Dios porque no quiere hacer el milagro. Y no es que no quiera, solo que quiere que nosotros seamos persistentes y sigamos firmes en lo que queremos, en la oración hasta tenerlo. Él quiere obrar milagros, pero necesitamos empezar a clamar, a clamar, a clamar hasta recibir lo que tanto necesitamos. Amén. Él tiene poder para hacer milagros. Él es el Dios de los milagros. Pero si no clamamos, como lo dice el mismo Señor Jesús, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Es la única forma para poder recibir lo que tanto necesitamos. Amén. Esa es una de las formas. Clamar nosotros mismos a Dios para que Dios actúe en nuestro favor. Pero la segunda forma es lo que nos dice el libro de Mateo, y es que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en esta tierra para pedir cualquier cosa en el nombre de Jesús, les será hecho lo que pidan. Aquí nos está enseñando el Señor Jesús que es importante orar a solas, pero también orar en conjunto, en común acuerdo. Ahí es donde también Dios está esperando que lo hagamos, que nos unamos quizás como familia o como iglesia o como personas del mismo cuerpo de Cristo, que nos unamos en oración hasta obtener lo prometido. Pero hay algo importante, y es que en común acuerdo, que significa que todos estamos en una misma petición, en un mismo deseo, esperando que Dios actúe a favor. Esto básicamente lo pueden llamar de dos formas: unidad, pero también es intercesión. Y es lo que también necesitamos estar aplicando, es lo que necesitamos también estar haciendo en todo tiempo y en todo momento. Hay algo que sucedió con Pedro. Ustedes saben, el apóstol Pedro, quién era. Pero cuando ya Jesús había partido para estar a la diestra de Dios Padre, estos discípulos empezaron a predicar el evangelio. Se dio un gran avivamiento
pero también se dio la gran persecución a los cristianos. Pero esta persecución era a muerte, literalmente. Y los perseguían porque predicaban a Jesús resucitado, porque también veían milagros y la gente que estaba opuesta a ello se enojaban y los encerraban y trataban de matarlos. Pero en un momento, cuando Pedro y Juan fueron encarcelados, Jacobo fue muerto, lo mataron por estar predicando el evangelio. Dice la Biblia que Pedro fue encarcelado y lo pusieron muy adentro y le pusieron una guardia para que no se escapara. Pero algo que me llama la atención es que dice la Biblia que la iglesia, los cristianos, los discípulos que estaban allí, oraban a Dios sin cesar o intercedían todo el tiempo por Pedro para que Dios hiciera algo y lo sacara de la cárcel. Y mientras la iglesia, mientras los discípulos oraban por Pedro, dice la Biblia que un ángel vino donde estaba Pedro, le despierta, las cadenas se le caen y él sale intacto de la cárcel sin que ninguno se dé cuenta. Y este ángel lo sacó de la cárcel sano y salvo y lo llevó donde estaban los discípulos orando. Pero ¿por qué Pedro salió de la cárcel? Porque Dios intervino, porque Dios hizo un milagro. Pero porque habían personas que estaban clamando sin cesar por la vida de Pedro. Y esto es lo que necesitamos aprender. Nosotros mismos podemos orar en el lugar secreto y sabemos que en el lugar secreto Dios nos va a dar las grandes victorias que necesitamos. Pero también necesitamos unirnos para clamar por algo o alguien en específico. Porque Jesús también lo dijo: si ustedes se unen, si están reunidos, yo no solamente voy a estar en medio de ustedes, pero también les voy a dar la respuesta que tanto necesitan. Eso fue lo que Jesús nos dijo. Y si Jesús lo dice, es porque es la respuesta para lo que necesitamos. Muchas veces tratamos de buscar miles y miles de respuestas sabiendo que está a la puerta, está en nuestras manos la llave para recibir los milagros que necesitamos. Orar y clamar personalmente, pero también orar y clamar en común acuerdo para que Dios actúe y Dios se glorifique en nuestras vidas. Cuando la familia vivió el momento difícil de la prueba, de la dificultad, cuando vimos todo lo que estaba pasando, no solamente uno oró, muchos también se unieron orando y clamando para que Dios hiciera algo. ¿Y cuál fue la respuesta? Lo que necesitábamos ver, un cambio de diagnóstico para cada uno de ellos. Y Dios actuó. ¿Por qué? Porque lo hicimos de acuerdo a lo que Jesús dijo, en la forma como Él lo dijo y como Él quiere que lo hagamos. Y esto es lo que nosotros necesitamos hacer todo el tiempo, clamar y orar hasta ver el milagro que necesitamos. Amén. Pero algo que quiero darles es como el ingrediente aparte de la oración. Y es que para nosotros ver los resultados que queremos ver, necesitamos tener perseverancia y persistencia cuando estemos clamando y cuando estemos orando. Eso es lo que necesitamos. ¿Por qué lo menciono? Porque nosotros nos cansamos muchas veces. Oramos y quizás no vemos nada. Quizás no vemos el resultado. Quizás no vemos la respuesta como la queremos ver. Y al no verla, lo que hacemos es dejar de orar. Porque pensamos que Dios no nos está escuchando, pensamos que Dios no quiere, o pensamos que no somos dignos de recibir el milagro. Y dejamos de orar. Y esto es algo que estamos comúnmente haciendo. Y por eso es que no vemos el resultado.
porque no hemos sido consistentes, persistentes, perseverantes en lo que Dios quiere. Y es que clamemos hasta recibir el milagro. Una viuda, dice la Biblia, iba constantemente al juez, un juez injusto, y todo el tiempo le iba a pedir que le hiciera justicia, pero iba todo el tiempo, constantemente. Entonces el juez dice dentro de sí: aunque ni temo a Dios, pero tampoco tengo temor de los hombres, pero por cuanto esta mujer me es molesta, le voy a dar lo que me está pidiendo. Y dice Jesús: oíd lo que dice el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Jesús nos está dando las claves, está dando el punto para que nosotros sepamos cómo recibir todas las cosas buenas que Dios quiere darnos. Y es: oremos cuando estemos en el lugar secreto. Pongámonos de acuerdo con las personas que están a nuestro alrededor para clamar y orar por lo que queremos. Pero mientras estamos clamando, seamos persistentes, firmes, siguiendo todo el tiempo clamando hasta que recibamos lo que necesitamos. No dejemos de clamar si quizás no estamos viendo el milagro, porque muchas veces en el momento no se ve nada, pero eso no significa que Dios no lo vaya a hacer. Quizás no recibimos a la semana o a los días el milagro, pero eso no significa que dejemos de seguir insistiendo o que tiremos la toalla. Solamente les puedo decir: no se rindan, sigan insistiendo, sigan orando y sigan clamando, porque Dios les va a responder. Es de la única forma. No tienen que hacer absolutamente nada más, solamente clamar y orar, que Dios les va a dar la respuesta que tanto necesitan. Amén. Y ya para terminar, cuando Jeremías, un profeta de Dios, tremendo profeta de Dios, estaba pasando por los momentos más difíciles de su vida, de su ministerio, fue encarcelado por estar hablando lo que Dios quería que supiera el pueblo. Básicamente estaba haciendo la voluntad de Dios, y esto lo conllevó a que estuviera en la cárcel, y allí estaba pasando terribles circunstancias. Él pensaba que lo iban a matar, y eso era básicamente lo que iba a suceder más adelante: lo iban a asesinar. Pero la respuesta de Dios para Jeremías en ese momento le dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. El Señor ahí le dio la respuesta para Jeremías en los momentos más difíciles, y es: clame, clame, que yo soy el que les voy a responder. Clame, que yo soy el que voy a actuar por ustedes. Clame, que yo soy el que les voy a dar la victoria. Eso es lo que hoy vine a decirles. En los momentos más difíciles que estén pasando ustedes o sus familias, en los momentos más difíciles de aflicción, de turbulencia, lo único que deben hacer es clamar y orar al Dios Todopoderoso. Es la única forma en que vamos a poder ver la respuesta que tanto necesitamos. El Señor Jesús nos dio esa llave, porque con ella vamos a poder cambiar las circunstancias a nuestro favor. Con ella vamos a poder ver cambios significativos en las circunstancias que nos están rodeando. Con ella vamos a poder acceder a las cosas buenas que Dios quiere darnos, y es por medio de la oración. Pero que cuando clamemos lo hagamos insistentemente, persistentes hasta recibir lo prometido, porque algo es ciertísimo: Dios quiere hacer un milagro, Dios quiere actuar a nuestro favor, Dios quiere responder a nuestras necesidades, pero necesitamos hacer lo que Él dijo que hiciéramos: orar sin cesar. Cuando oremos, creamos que lo que pidamos
lo vamos a recibir, porque Él lo va a hacer. Si clamamos, vamos a obtener la respuesta que tanto necesitamos. Amén. Así que hoy eso es lo que quiero invitarles, que clamemos y que oremos. Es la respuesta para todo lo que necesitamos. Quizás unos están viviendo hoy momentos de victoria porque han recibido un milagro, pero quizás otros también están pasando momentos que las circunstancias adversas llegaron, que esos momentos de aflicción llegaron y fue inesperado quizás, y hoy están viviendo momentos difíciles. Por eso hoy quiero que clamemos y oremos al Señor. No sé si sea por una enfermedad, no sé si sean problemas económicos, no sé si sean problemas familiares, no sé cuál sea el problema que hoy estás enfrentando o la necesidad que apremia tu vida. Pero una cosa sí sé: si tú te levantas a clamar, si tú te levantas a orar, créame que lo que estás viviendo no lo vas a volver a ver más, porque es ahí donde Dios va a actuar a tu favor y vas a recibir las cosas buenas que Dios solamente sabe dar. Amén. Así que pongámonos de pie y vamos a clamar al Señor y vamos a orarle al Señor y vamos a decirle que a partir de ahora cualquier batalla, cualquier dificultad la vamos a vencer es con el poder de la oración, porque la oración es eficaz y la oración del justo, como dice su palabra, puede mucho. Así que vamos a orar al Señor. Gracias. Gracias, Señor, porque una vez más nos recuerdas que no solamente quieres hacer milagros, que quiere darnos cosas buenas a nosotros que somos tus hijos, sino también nos estás recordando la llave para poder recibir esas cosas buenas. Y hoy queremos poner por obra lo que tú nos estás instruyendo, lo que tú nos estás diciendo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Ahí donde estás, empieza a orar por eso que tanto necesitas, por lo que necesitas que Dios actúe, porque Dios lo va a hacer.